nuestro punto de encuentro desde el Estudio 4 de Venezolana Televisión, un punto de encuentro muy especial dedicado al regreso a clases que desde temprano ha motorizado, ha dinamizado la dinámica no solamente de Caracas, sino también de todo el territorio nacional. Hoy pues se da inicio a ese regreso a clases, pero de manera muy importante, Laudelino, como lo hemos dicho al principio de la programación de Venezolana Televisión, que es presencial, directamente en las aulas de clase. Pero para conocer detalles, nosotros no somos quienes se los vamos a dar de manera explícita, sino nuestro viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, Wilkerman Paredes, que nos acompaña esta tarde. Gracias por estar en nuestro punto de encuentro. Bueno, muchas gracias a Venezolana Televisión por además acompañar este gigantesco esfuerzo, ¿no? Se ha hecho el país todo un punto de encuentro. Exactamente. Para hacer regreso a clase y hacer esta gran fiesta escolar. Hemos estado viendo todo el día las sonrisas, los abrazos, la alegría de nuestros niños, niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos. Además debemos precisar siempre más de 8.800.000 participantes del sistema educativo en calidad de estudiantes, ¿no? Desde la educación inicial hasta la educación de adultos, hoy de manera presencial, como lo está subrayando, bueno, caracterizan esta gran fiesta, regreso a clase. Después de ese periodo de pandemia, después de haber vencido, después de haber probado sistemas de formación a distancia, bueno, hoy nos encontramos en las escuelas con inmensa alegría, con una recuperación extraordinaria de nuestros planteles, con la participación, que es muy importante. Cuando hablamos de comunidad educativa, hablamos de esos actores sociales que están en el territorio. Y es precisamente gracias a esa organización de nuestro pueblo, de la participación, para poder entonces alcanzar con éxito este regreso a clase. Sí, precisamente por ahí va dirigida la primera inquietud, que tiene que ver cómo ha sido la participación de las comunidades educativas en este inicio de regreso a clase. Hablaba usted de más de 8 millones de muchachos, muchachas, jóvenes que se han activado con este regreso, pero también los planteles, con cuántos planteles han sido habilitados hasta el momento y cuántas comunidades se han activado de manera protagónica en este proceso. Mira, importante resaltar que más de 29.000 unidades educativas funcionan en más de 24.000 infraestructuras, de las cuales, bueno, un porcentaje alto de más del 70% ha tenido intervenciones en distintos niveles, unas de recuperación total, otras continuamos además ese proceso de recuperación, gracias, por cierto, a la organización. Los Bricomili han sido un ensayo, uno más, de esto que estamos acostumbrados en Venezuela a desarrollar. Cada desafío representa una organización, un saldo organizativo, que además en esta ocasión forma parte, a nuestra manera de ver, del hecho educativo. Es decir, toda la patria, una escuela, significa también hacer cada vez más, digamos, la incorporación del concepto de la participación, esa democracia participativa y protagónica que nos lleva a resolver cualquier desafío, del tamaño que sea, fundamentalmente por ese modelo que tenemos en nuestro país de democracia, que representa entonces uno de los grandes retos siempre de la formación permanente, ¿no? Entonces, bueno, 29.000 unidades educativas, un poco más, digamos, hoy se han activado de forma presencial, y lo más importante, lo más significativo es la alegría, el encuentro. Por eso digo, el país todo se ha hecho un punto de encuentro que además en el mundo significa una enorme referencia. ¿Por qué en Venezuela hacemos tanto cacareo, ¿no?, del regreso a clase, y por qué en otros países esto puede verse como una actividad más? Bueno, porque nuestra patria ha sido sometida, ¿verdad?, a una presión internacional, a unas condiciones de ahogo, y sin embargo, bueno, hoy vemos, ¿no?, cómo este país sigue adelante. Estudio y trabajos vinculados, además, que es un concepto clave también dentro de nuestro enfoque de la educación del futuro, que ha estado impulsando la ministra Yelisa Santaella, que el presidente de la República, Nicolás Maduro, orienta. ¿Para qué? Bueno, para que esa educación del futuro signifique también dialogar en el marco de los actuales desafíos que tenemos como país, ¿no? Construir un nuevo modelo económico productivo y diversificado que nos lleva a superar primero el fenómeno del rentismo y luego la sola dependencia de los ingresos de los hidrocarburos. Pero pasa todo por el sistema educativo. Si nos preparamos, si nos formamos, nosotros vamos a responder también a la construcción de los modelos, del modelo económico diversificado, del desarrollo de esos sectores económicos.
Hablabas de la organización, la participación protagónica, desde la OVE, ¿cómo ha sido la organización y la dinámica para seguir brindando ese bienestar a estos jóvenes, a estos muchachos que bueno, hoy comienzan una nueva dinámica, no solo en las clases normales, este regreso a clases, sino la importancia de que es una dinámica presencial, de que regresan ese contacto con sus compañeros, con la profesora? ¿Cómo se están organizando ustedes para seguir brindando esa seguridad? Mira, muy importante que dentro de la dimensión de la participación, el ejercicio de liderazgo de los estudiantes tiene unas instancias que ya se convierten en unas referencias nacionales e internacionales, lo repito. Porque, por ejemplo, la Federación de Estudiantes Venezolanos de Educación Media forma parte de la instancia internacional, la única organización de educación secundaria que forma parte de la Conferencia Latinoamericana de Estudiantes, que además van a ser, sucede ahora por decisión del Secretariado Ejecutivo en Venezuela. Es una importante noticia porque es la reflexión del liderazgo estudiantil, de la organización estudiantil de toda la región latinoamericana haciendo sede en Venezuela. Es un importante aspecto que da cuenta y que reconoce el ejercicio. Entonces, en el caso de la Organización Bolivariana de Estudiantes, muy importante porque cada año se, digamos, pasa por un proceso de renovación el liderazgo. Un liderazgo que comienza en el propio salón, con 3 roles distintos, y luego lo tenemos entonces en institución, municipio, estado, dirección nacional. Y ustedes en Venezolana Televisión conocen la capacidad, ¿no?, discursiva, narrativa, expositiva de liderazgo de la Organización Bolivariana de Estudiantes. Por eso nuestra admiración cuando escuchamos a ese liderazgo expresarse en todos los terrenos. Pero agrego una cosa más. Las grandes ideas de la transformación de la educación, de esta educación para el futuro, en buena parte viene de los procesos de consulta, del proceso del debate continuo que realizan nuestros estudiantes y la escuela, el espacio para ese debate. Por eso es muy importante ver a la escuela como el epicentro de la acción social, cultural, política del territorio venezolano. Es decir, todas las políticas operando a partir de la escuela, el sistema de orquesta, el teatro César Rengifo, el movimiento de danza Juana la Avanzadora, todas las expresiones culturales, recreacionales, las brigadas ecológicas. La Organización Bolivariana de Estudiantes ha asumido el reto, el desafío que se le ha planteado de un árbol, un estudiante, vamos a sembrar más de 1 millón. Eso es un dato clave, ¿verdad?, que vamos defendiendo a nivel mundial. Claro. Contar, por ejemplo, llegar a alcanzar más de 1 millón de participantes del sistema de orquesta, el Sistema Nacional de Orquesta, precisamente por parte de los estudiantes, de las instalaciones educativas. Bueno, es un desafío que nosotros nos comprometemos, lo vamos a desarrollar gracias al esfuerzo conjunto con el Sistema Nacional de Orquestas, ¿no?, que además es una referencia mundial. Esto son noticias en desarrollo, como se decía, y se sigue diciendo siempre, porque representa la manera como la educación ya no es solamente los temas puntuales, sino la acción cotidiana de transformación, de evaluación, de incorporación de nuevas ideas por parte de los propios protagonistas que son los estudiantes. ¿Sabes qué? Hablando, ¿no?, o revisando lo que es el sistema educativo, nosotros creo que parte de esta generación y esa generación de la vieja escuela, como se llama decir, no tuvimos esa oportunidad. No había en nuestra época una OVE, no había una federación, porque se veía el sistema educativo donde el profesor o el sistema daba al estudiante lo que consideraba necesario darle. Lo llaman sistema bancario. El sistema bancario. No se hablaba de la educación liberadora, no se hablaba de esa educación donde el estudiante forma parte de la construcción de su propio currículo, de la construcción de su propio aprendizaje y de la participación del estudiante, porque no había según sus experiencias, protagónica. Claro, no había, ni siquiera se tomaba en cuenta la opinión del estudiante para ver qué se quería hacer, qué se podía hacer. Eso en Venezuela ha tenido una transformación. Ahora, teniendo en cuenta ese principio, Wickelman, y dejo la pregunta al aire, ¿cuáles son los retos que tiene la educación en Venezuela para este año 2022-2023, partiendo de ya las experiencias que tenemos como la OVE, como la Federación y también esas comunidades educativas que se han vinculado a la escuela? Nos respondemos luego de la pausa. Regreso a clase 2022-2023 y en Punto de Encuentro se suma esta jornada histórica para el pueblo venezolano, y lo decía Wickelman. ¿Por qué es histórica? Porque venimos después de pandemia,
venimos después de que Venezuela ha sufrido una cantidad de agresiones importantes que pudo haber afectado al sistema educativo y todo lo que es el sistema de protección social, y sin embargo ahí está un gobierno garantizando todos los derechos, como es el derecho a la educación. Y dejaba una pregunta al aire, Wickelmann, tomando en cuenta lo que teníamos como referencia en la educación, lo que tenemos hoy en día, esa organización tanto a nivel educativo, a nivel comunitario, que ha surgido alrededor de las instituciones. ¿Cuáles son los retos que tiene para este año 2022-2023 el Ministerio de Educación en fortalecer y además afianzar estos sistemas de organización? Mira, en efecto, la educación lugarizada, que fue, digamos, el concepto por el cual nos paseamos durante la pandemia, nos lleva a un primer de los varios desafíos que les puedo mencionar. El primero de ellos es ubicar en el territorio la educación, sus potencialidades, sus actores, sus relaciones, ¿no? Cuando decimos la escuela es un epicentro de qué, de un territorio, es el punto y ciclo, como el concepto del comandante Chávez, pero desde el sistema educativo. Y eso implica, por supuesto, entonces ubicar los actores, las relaciones, quiénes intervienen, qué hay, qué existe, no solamente en el espacio de la escuela, sino en su entorno. De manera tal que la ministra Yelitza Santalla viene impulsando de su equipo, venimos impulsando desde el punto de vista tecnológico el desarrollo de una plataforma que ya existe. Todos los compañeros y compañeras del sistema educativo saben de qué estamos hablando cuando decimos Sígueme. Se trata de una plataforma en la cual debemos registrar toda la información posible, necesaria, no solo de la infraestructura, sino también de las maestras, de los maestros, de los estudiantes, de la organización de los estudiantes, de la organización del Movimiento Bolivariano de Familia, del punto y círculo, los elementos que puedan estar faltando para que la escuela funcione bien, sus servicios públicos, sus elementos de conexión. Es decir, vamos hacia un momento, ¿no? En la lógica también de construir una nueva época, donde el elemento digital, la transformación digital, se instala en la gestión de nuestro Ministerio de Educación. Eso significa georreferenciar entonces todo. Significa además tener la calidad del dato. Decimos esto para precisar cuántos estudiantes somos, dónde estamos, en qué parte, en qué municipio, en qué territorio, qué estoy haciendo, en qué organización estoy participando, los padres representantes de las comunidades educativas, el Movimiento Bolivariano de Familia, los cocineros y cocineras de la patria, además que ha sido una extraordinaria experiencia. Ustedes saben que son los más aguerridos dentro del Ministerio de Educación. Bueno, quiénes son, dónde están, qué faltan en nuestra cocina, qué llega a la escuela, qué no llega, ¿no? Para detectar las desviaciones si fuese el caso. Cuáles son las ideas que pueden estar ocurriendo. Cada vez que vamos a hacer una consulta, se convierte nuestro sistema educativo en una extraordinaria plataforma, porque si estamos hablando de 8.806.000 actores, significa prácticamente toda la patria, a la cual podemos consultar. Por eso ese desafío de la plataforma Sígueme, uno de los desafíos. Podemos seguir mencionando otros desafíos que tenemos. Y aquí quiero atajar lo que acabas de mencionar en cuanto a avances e innovaciones en materia tecnológica desde las instalaciones para seguir fortaleciendo el sistema educativo y no dejar a un lado la tecnología que durante estos 2 años nos sirvió como plataforma para seguir con ese contacto directo, a pesar del desconocimiento que en algunas oportunidades se pudo tener de plataformas, aplicaciones. ¿Cómo hacíamos ese contacto para seguir fortaleciendo la educación con los chamos, pero que, como siempre, pudimos resolver y solventar estas dificultades? Aparte de ese registro en la plataforma Sígueme, ¿qué otro mecanismo de innovación se puede incluir en el sistema educativo para seguir fortaleciendo y que trabajen de la mano? Mira, ustedes citaban un concepto del educador Paulo Freire, ¿no? De la revisión crítica de la educación bancaria, esa que significaba depositar en un alumno a partir de un docente y no desarrollar el pensamiento crítico. De manera tal que eso representa un elemento clave, conceptual, desde el punto de vista de la transformación curricular, desarrollar estrategias, ¿no? Que implica la reflexión a partir de nuestra propia acción, la transformación. Si la educación no transforma, decía Paulo Freire, no sirve. De manera tal que no son ahora los contenidos, ¿no? La repetición de los contenidos. Ya eso fue superado. La tecnología, al ritmo que va, además, representa otro gran desafío. Es decir, ¿de qué tenemos que hacer en la educación para no quedarnos frente a la velocidad que lleva la tecnología? Las herramientas de la tecnología, la información y la comunicación. Bueno, el mundo de la comunicación se tuvo que adaptar a la aparición de la tecnología de la información y la comunicación, y ahora ese reto lo asumimos desde la educación. De manera tal que allí hay un ejercicio importante desde el punto de la innovación.
¿Qué hacemos en las prácticas cotidianas? Cuando decimos las mesasillas, por nombrarte algo, ¿por qué el paso del pupitre a la mesasilla? Porque eso nos permite jugar en el salón de clase, ¿no? Con otra dinámica, una dinámica lúdica, una dinámica, digamos, desde la lógica colectiva, no uno detrás de otro. Aquí hay, por supuesto, siempre un llamado a nuestros docentes para seguir incorporando esas maravillosas estrategias que significa entonces nuevamente, siempre subrayar la creación, el aporte del propio estudiante en su proceso de aprendizaje y enseñanza. Rápidamente ya tenemos que despedir, pero no quisiéramos dejar por fuera, y si nos da la oportunidad de resumir en un minuto la respuesta, Wilkerman, porque todo lo que dice es muy interesante, pero ya el tiempo se nos agota. Lo productivo, ¿cómo se sigue vinculando desde el sector educativo? Entendiendo que esta es una de las premisas de las políticas del gobierno bolivariano, pero que además se viene territorializando a través del sistema educativo. Mira, nosotros estamos felices con el planteamiento de una educación productiva. Decimos nosotros porque ustedes saben que en su momento desde el INSE impulsamos una propuesta y afortunadamente el Ministerio de Educación viene asumiendo estos desafíos. Bueno, fueron los muchachos de la OVE. En un encuentro con el presidente de la República le decían al presidente, además de graduarnos de bachilleres, nosotros queremos recibir una formación que nos permita desempeñarnos en el mundo del trabajo. Ya no hay contradicción entre trabajo y educación. Nos formamos desde el aula porque desde el aula también y desde el espacio de la escuela aportamos al campo productivo. Así que, bueno, ¿cómo desarrollar todo este tema productivo? Nosotros estamos impulsando nuevas formaciones. El área de la formación técnica profesional se vincula ahora a la titulación de educación media y dialoga en la lógica de prosecución de estudios con el campo universitario. Estamos revisando todo esto, ¿no? También dialogando con los distintos actores productivos. Se trata, en definitiva, para que me des un resumen, mira, se trata fundamentalmente de que el sistema educativo debe dialogar con el sistema del mundo del trabajo, con el mundo real del trabajo. ¿Cómo hace el mundo del trabajo? ¿Qué nos demanda el mundo del trabajo, al mundo educativo, para que preparemos a la juventud venezolana que está dispuesta además a asumir los desafíos de la transformación de nuestro país en función de la patria potencia? Y esa es la garantía que tenemos en este país. Y que ahora, disculpa, Laudelino, y que ahora lo puedes ir capacitando desde que están pequeños y no únicamente que sea como una arista para ellos poder graduarse y lo hagan solo por salir del paso y llevarse el título, sino que sea un compromiso desde que están pequeños y puedan seguir con ese recorrido al salir del bachillerato. Correcto, la premisa aprender haciendo, que es la premisa robinsoniana, es fundamental aquí. A que nos acompañe todo el recorrido académico, la dimensión enorme, profunda del maestro Simón Rodríguez, aprender haciendo. Y desde ese aprender haciendo, nosotros vamos a hacer grandes transformaciones desde la propia escuela, desde el nivel más de los chipilines hasta la educación, por cierto, el aprendizaje a lo largo de la vida de los adultos. Es decir, cuando más se garantiza un aprendizaje es cuando usted lo hace. Lo pone en práctica. Aprender haciendo. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y es el tema, y lo escuchaba dentro de todas las propuestas que han surgido. Yo escuchaba a unos estudiantes proponer el tema de la territorialización de los programas de formación. Es decir, llevar a las escuelas a preparar según las potencialidades que tenga cada región, que tenga cada localidad y cada población. ¿Cómo se está trabajando allí, por ejemplo, para que un muchacho graduado en el llano quiera seguir en el llano, o un muchacho graduado en un campo donde se siembre, donde la agricultura sea la fortaleza, quiera seguir con ese camino de agricultura y no terminemos con muchachos que se gradúan de bachillerato en el interior del país y terminan en las capitales de los estados buscando cualquier oficio, ni siquiera teniendo en cuenta esa cultura propia en la que se formó en su entorno? Sí, es correcto. El primer ensayo lo hemos realizado a nivel del sistema de educación universitaria, que es su sistema de educación universitaria, si lo queremos ver dentro de la Ley Orgánica de Educación. Es decir, hemos impulsado el surgimiento de las universidades politécnicas territoriales. Le corresponde ahora educación media, ¿no? Desarrollar ese mismo ejercicio para, en el territorio, ubicar cuáles son las necesidades de ese territorio. Y además, para vincularnos a esa oferta formativa del sector universitario, hacer un solo continuo. No se trata de dos educaciones distintas, ¿no? Que los muchachos de educación media, en el primer momento del ciclo de educación media, desarrollar el plan de orientación vocacional, que ha sido una orientación importante, además otro de los desafíos que tenemos, lograr que en primero, segundo, tercer año, con distintas estrategias, bueno, el estudiante pueda ubicarse en el territorio y en base a eso definir qué voy a hacer entonces en la parte final de la educación media con mira a la educación universitaria. Y entonces todo el tema productivo
transversaliza esta orientación vocacional. Es clave, es fundamental para lograr precisamente que las particularidades de cada territorio puedan ser incorporadas en la práctica, desde el aprender haciendo en el recorrido del sistema educativo. Wilkeman, has mencionado algo a lo largo de todas las intervenciones que tiene que ver con esos ajustes en función de las propuestas que nacen en el seno de las comunidades o de los estudiantes. Y ahí entonces nace la inquietud, o al menos una inquietud que siempre he tenido, porque el tiempo pasa, la tecnología avanza y uno se queda a veces como atrás. ¿Cómo el sistema educativo, entendiendo la dinámica que puede ser o el proceso que puede ser el ajuste curricular, puede irse adaptando según los tiempos? ¿Cómo lo han venido manejando? Mira, nosotros hemos hecho algunos ensayos, la misión RIVA, el INSE, por ejemplo, en la transformación curricular de estas instancias significa también atrevernos a cambiar la forma como construimos el conocimiento. Entonces, bueno, a los compañeros de BTV, nadie les va a enseñar cómo producir lo que se produce aquí. Son los que más saben. Ese saber hay que reconocerlo, la acreditación de saberes de los compañeros, de las compañeras, que está en un espacio vital, como es el tema de la comunicación, y así puedo citar a todos los sectores, el turismo, la industria, la producción agrícola, etc. Cada campo tiene a un pueblo que sabe hacer las cosas. Entonces, ese proceso de incorporar las voluntades que existen, pero los saberes además, a partir de sus historias de vida. ¿Cuántos operarios de PDVSA, cuántos operarios del sistema eléctrico, cuántos operarios del sistema ferroviario, del metro de Caracas, etcétera, tienen unos saberes que aportan, que se convierten en los principales y primeros maestros de la juventud en el recorrido académico? De manera que se trata de un enorme desafío, que es vincular a la educación con el campo real, productivo, de bienes y servicios que hacen que se mueva la patria. Esa es una tarea enorme que tenemos, pero que estoy seguro, porque hemos tenido ensayos exitosos que nos han llevado a contar ya con los maestros desde el territorio. Que es el caso de las misiones. De las misiones, del INSE, de las distintas experiencias que han desarrollado esto, y que ahora, y del nivel universitario, incluso la educación media técnica, viene desarrollando las formaciones duales para dialogar con el campo productivo. La educación técnica, que además aquí hay otro desafío. La educación técnica debe ampliar su horizonte, no solamente en términos de cantidad, sino en la producción de nuevos conocimientos a la luz de la dinámica real cotidiana. Nosotros tenemos todavía muy pocas escuelas técnicas, tenemos que desarrollar una visión de lo técnico, hay un empeño de todo el gobierno bolivariano para ampliar el horizonte, y por eso es importante que además del técnico medio se incorpora como salida la educación media, ¿no? La construcción de una salida de la formación profesional. Esto lo hemos dialogado con todos los actores de la educación que llevan adelante, que administran la educación privada, lo hemos conversado con las organizaciones gremiales, lo estamos conversando con las cámaras empresariales, lo estamos conversando con las organizaciones comunales y territoriales. Hay un diálogo social enorme desplegado que implica entonces una agenda profunda de la transformación de la educación del futuro. Excelente. Y que todos estos sectores estén involucrados y que no sea solo de un sector, sino que todos tengan la participación Sí, por el la bienestar. corresponsabilidad. Exacto. Por eso lo territorial, porque en el Así territorio es. nos encontramos todos. Por eso es fundamental ver a la escuela como el epicentro de la acción social, política y transformadora de nuestra patria. Es que cuando, y tomando en cuenta lo que dice Wilkeman, por ejemplo, cuando llaman a una reunión de padres y representantes, ahí no importa de qué religión usted Nada. es, de qué partido político es, de qué equipo de béisbol va, todo el mundo se acopla encuentra. en la escuela, y es el trabajo a nivel de lo educativo lo que nos agrupa y lo que hace que se unan las fuerzas de todos ellos para sacar Tengo un una comentario tarea. allí, la Ay, bricomile. La ajá, bricomile, que por es ejemplo. usted sabe que es un ejercicio Un ensayo. impresionante. Nosotros estamos desde la bricomile incorporando a todo el mundo. Exacto. Quien sepa hacer algo, incorporarse a la bricomile para tener la escuela bien bonita, justamente a partir del aporte que hacemos cada uno de nosotros y nosotros las Sumo venezolanas. rapidito un comentario a eso mismo, porque las bricomiles es como ese primer experimento que ha funcionado muy bien de esa unión cívico-militar, desde cómo nosotros, padres representantes, nos involucramos, también la organización de las familias que se ha involucrado, pero debe ser de manera
voluntaria. Yo creo que eso es lo más bonito de este proceso educativo que se está dando en nuestro país, esa apertura que se tiene a los diferentes sectores, como lo mencionaba Jessica, a involucrarnos en la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas, porque definitivamente ellos son el futuro de esa patria bonita que queremos todos. Así es, nos toca despedir. Nos Sí. están haciendo- Podemos seguir, mira, hay muchas cosas nos que están comentar. haciendo más señas. ¿Puedo decir algo más? Mira, la historia. Mira, no, Rapidito. porque estamos hablando también de otro elemento que es clave, que la historia insurgente. El concepto de historia insurgente implica vernos nosotros constructores de historia, de Así la es, historia, así es. ya de la época Todo. bicentenaria, ¿no? Donde, cuál es el ejemplo de nuestros próceres, cómo ahora nos toca a nosotros desarrollar esta patria, para hacer la transformación, para plantearnos, para lograr y alcanzar los propósitos que nos dejó Simón Bolívar, a más y nada Así menos, y es. después el comandante Chávez, que nos encontró con esa historia fabulosa. Y también nuestro querido Simón Rodríguez, nuestro maestro Simón Rodríguez, Así es. que hoy más que nunca ha recordado nuestro sistema educativo, el aprender haciendo.